cuál es el motivo real, o sea, por qué, hacia dónde, cómo, en qué momento se les ocurrió o se le ocurrió al gobierno que este era el mejor tiempo en época de emergencia de sacar ese decreto, porque obviamente también sabemos que los temas pensionales son muy delicados de tratar hoy. Las protestas sociales del año pasado que fueron masivas y que se expresaron de muchas formas en el país y en cada una de las regiones, esas protestas todas tenían que ver con el tema pensional, con el temor de la sociedad, de la gente, a que hubiera una reforma pensional, ¿sí? Y lo que encontramos es que en época de pandemia, de la crisis pues por el coronavirus, que es una crisis que necesariamente la causa un tema asociado a la salud, ¿sí? A la salubridad de la población, que las medidas deben ir orientadas en prioridad precisamente a corregir las faltas estructurales que tiene el sistema a nivel nacional, el sistema de salud, que además obviamente por las medidas que se toman para disminuir los riesgos como el hacinamiento, la gente tiene que dejar de elaborar y por tanto las empresas sufren mucho porque no solamente cierran a muchas de ellas, sino porque no tienen tampoco a quién ofrecerle esos productos, que se tienen que tomar medidas obviamente para que estas empresas tengan la posibilidad de seguir trabajando, sigan generando empleo, sigan moviendo la economía, sigan permitiendo el consumo de los que trabajan, pero también el consumo de la gente en la sociedad. Todo eso está muy bien, pero ¿por qué entonces en esta época, con qué justificación? Es que en la sustentación que se hace para el decreto, ¿sí? En ninguna parte se especifica digamos, con toda la conexidad que efectivamente es atendiendo las causas por las cuales se declaró la emergencia económica, social y ecológica. Después hemos seguido en otras discusiones, inclusive hay una iniciativa desde la misma comisión para mirar a ver cómo efectivamente se permite el traslado o que la gente con libertad pueda escoger en cuál régimen puede estar, que lo haga con libertad porque muchos de ellos pasaron de un régimen a otro a través de engaños o porque no tuvieron la doble asesoría, por muchos motivos, o porque hoy no lo pueden hacer cuando deberían tener libertad para hacerlo. Pero ese tema sí ha generado mucho problema, mucha reacción y muchos comentarios respecto de que eso no se debe hacer, ¿sí? Pero lo otro sí es justificable, o sea, pasar una parte de los, digamos, del objeto pensional del país, aquel que, digamos, tendría mayores dificultades, aquel en el que no se le ha cumplido, pues, con el tema del seguro que debió haberse contratado para eso, ¿sí? Pasar esa población que es, digamos, como la que de menos interés, que es la carga para el sistema pensional, pasárselo de los fondos privados a Colpensiones en época de emergencia, no tiene sentido. Pero yo recuerdo aún, todavía, la participación de la dirigencia de Colpensiones, perdón, de Colfondos, en la plenaria, y con cierto desdén, es más, con cierta burla, manifestaba que ellos nunca solicitaron que se hiciera eso, que ellos no tenían necesidad, que ellos no lo plantearon, que ellos podían cumplirle al país y a los pensionados, que ellos no tenían ningún problema y que ellos no se explicaban por qué se hacía. Y entonces quedaba el Congreso, ¿cómo así? Pues entonces, ¿por qué viene esa medida en tiempo de emergencia social, económica y ecológica? No tiene ningún sentido. Esa es la realidad, no tiene cómo justificársela al país en un tema tan sensible, de alta sensibilidad para la población, hoy como es el tema pensional. Y en el mundo, ese ha sido uno de los temas que ha llevado a la protesta. Solamente el coronavirus pudo variar esa situación de protesta y de inconformidad de la gente. Y uno de los temas centrales, un eje, digamos, medular de toda la discusión era el tema pensional. Y ahora vuelven a hablar y a hablarse de posibles reformas ya deliberadas, ya socializadas entre los fondos privados, ¿no es cierto?, del gobierno, y que no han tenido en cuenta a otros sectores de la sociedad. Pero precisamente en estas épocas, en estas dificultades en que tenemos, que haya una amenaza de reforma pensional,
es para invitarnos a nosotros a que salgamos de la crisis de la salud, del coronavirus, y que entremos a la crisis otra vez de la protesta social. Sumado a esa protesta social, lo que venía el año pasado, más todas las inconformidades que se van a generar por la pérdida de empleo, por el aumento del desempleo, por la pérdida de la calidad del empleo actual, por todas las condiciones en que va a quedar la gente en la calle, por la que van a quedar los empresarios y los microempresarios, por toda la situación post-COVID que va a quedar. Además de eso, le vamos a sumar un problema que es el problema de otra vez hablar de la amenaza de la reforma pensional. Muchas gracias, presidente.